para volver a hacer... ¿Tengo que tener también este o va a estar con este? ¿Va a estar con este que tengo aquí? Ah, genial. Bueno, pues eso, que tengo que ganar un poco de entereza para hablar de lo que me había marcado como... ¿Los dos? Ah, ¿sí? ¿Los dos? ¿Ahora mejor? Ok. Pues eso, agradezco muchísimo, bueno, todas las sesiones, todos los paneles que se han celebrado estos días, pero si cabe, pues el de hoy todavía me ha dejado como bastante más impresionado en todos los sentidos, pues por el análisis absolutamente meticuloso que se hace de las premisas de las que parte mi enfoque. Efectivamente, hay una tradición, todos vivimos en una tradición, nadie es un hongo, y entonces, bueno, me ha impresionado mucho que se haya identificado, pues, cuáles son mis... Ah, genial, muchas gracias. Cuáles son las influencias, cuáles son los ejes fundamentales de la obra, bueno, cuáles son algunas de las pretensiones no estrictamente técnico-jurídicas de esta obra, que efectivamente no tiene únicamente una pretensión técnico-jurídica, sino que tiene otra pretensión profunda, pues de bajar a la arena, de ver cómo somos las personas, nuestros momentos buenos y malos, nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y bueno, y esa imperfección que es una condición nuestra, pues quienes somos creyentes, pues desde el pecado original. Hay otras explicaciones, naturalmente, puede haberlas, pero a mí me parece que el pecado original es muy claro y pone de relieve, pues, cómo somos, dónde estamos, a dónde podemos llegar y también a dónde podemos caer. Entonces, a partir de ahí, si partimos de ahí, pues yo creo que se entiende todo bastante. El problema es que la llamada ciencia del derecho tampoco tiene tan en cuenta cómo somos. Y entonces, de alguna manera, decir, sí, ciencia, por supuesto, qué bien, qué bonito, qué teórico, qué brillantez, pero resulta que ahí estamos, el juez, que es imperfecto, cuidado. Entonces decimos, el pobre, vulnerable, delincuente. Claro, el delincuente, pero el juez también es vulnerable. El juez también es imperfecto, y el fiscal, y el abogado. Todos somos imperfectos. Por eso el derecho penal es imperfecto. ¿Qué hay que hacer? Hombre, intentar mejorarlo, pero no aspirar a que sea geometría. Eso lo digo en algún momento en el libro. Sería absurdo pretender resolver un problema práctico, de filosofía práctica, de cómo obrar, desde una ciencia teórica, la geometría. Eso lo intentaron los iusnaturalistas protestantes del siglo XVII. Bueno, y Leibniz en la filosofía, ¿no? Hacer ética según el orden geométrico. Hombre, digamos que es un poquito osado, ¿eh? No pretendo, y de hecho hay grandes aportaciones de esa época, ¿eh? Todavía hablábamos de Ruska. Ruska es el penúltimo, seguramente el último, porque los discípulos de Ruska ya se han dedicado a otras cosas. Es el último heredero de esa tradición que viene de Wolff, Pufendorf, Wolff, etcétera, autores el propio Grocio de alguna manera está ahí, que pasa por todo el XVII, el XVIII y va llegando, pues eso, de la mano de Ruska al siglo XX-XXI. Es una tradición muy importante, analítica, conceptualista, de análisis del lenguaje, etcétera, pero solo con eso no resolvemos los problemas reales de las personas reales, etcétera. Es un instrumento de pulcritud, ciertamente, pero, como decía, no alcanza a todo. ¿Lo tenemos que utilizar? Por supuesto. O sea, yo no soy antianalítico, creo que lo hemos entendido, ¿no? O sea, yo respeto muchísimo el instrumental de cualquier disciplina analítica, básicamente, ¿para qué? Para no meter la pata. Eso ya es muchísimo, ¿eh? No meter la pata ya es casi mi matrícula de honor, ¿no? Claro, porque la metemos casi siempre. Quiero decir, entonces lo analítico nos ayuda, porque nos quita determinados prejuicios, determinadas intuiciones falsas, pero el derecho penal tiene que dar un paso más. Y bueno, lo digo, agradeciendo tantísimo todas las intervenciones que me han impresionado conceptualmente, jurídicamente, y claro, también me han tocado obviamente el corazoncito, es que si no sería también un monstruito, tic, tic, tic. Entonces, no, gracias a Dios no somos robots, somos personas, tenemos esto, pero también tenemos esto, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, lo primero por este panel que me ha llegado muy, muy profundo en todos los sentidos.
Bueno, yo me había propuesto, a ver, ¿dónde he dejado yo? Sí, aquí. Yo me había propuesto hablar, quizá más en términos generales, a ver lo que el tiempo nos permite, hablar en términos generales de la dogmática, el método dogmático, y luego intentar dibujar aquí, aunque a lo mejor dibujo algo antes, dibujar aquí un poco el modelo, en términos gráficos, el modelo de la teoría del delito. La teoría del delito que está en el libro, pero claro, está en palabras, y a mí como me gusta mucho dibujar, pues vamos a intentar dibujarlo en unos cuadritos, en fin, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a la dogmática. Efectivamente, bueno, ha habido dos grandes modelos de ciencia penal total. El primero, pues ya lo sabemos, el modelo de von List, criminología, política criminal dogmática. Y a von List la dogmática tampoco le parecía lo más. Para von List lo más era la criminología y la política criminal. La dogmática pues, la entendía en términos didácticos para los estudiantes, porque había que enseñar el código y tal, pero para von List no era la dogmática lo fundamental, pese a que, paradójicamente, de alguna manera lo que más ha acabado influyendo de la obra de von List ha sido su dogmática, su tratado. Pero en fin, primer modelo en el que la dogmática, tal y como hoy la conocemos, probablemente marca los contornos de nuestra disciplina actual. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Poco a poco, la dogmática, digamos, ya empezamos con los estos. Hay que bajar algún, si no que nos acopla todo aquí, ¿no? A ver, más, por favor, más. Yo bajaría más todavía, ¿eh? A ver. ¿Sí? Sí, ¿está bien? Sí. Bueno, decía que a partir de ese momento se nos empieza a conformar, digamos, los contornos del método dogmático tal y como hoy lo entendemos, que a eso voy a dedicar quizá la primera mitad de mi intervención. Y sin embargo, a finales del siglo XX se plantea otro método global, llamémosle, del derecho penal, que sí me parece muy interesante, sobre todo en el contexto de las intervenciones. Yo creo, voy a poner el aire para acá porque el término medio, así, si no, si me entra el aire por la espalda. Bueno, decía que sí ha aparecido, todavía no se ha desarrollado, pero que hay que trabajar mucho en esa línea, el segundo modelo de ciencia total del derecho penal, que ya no es, pues eso, ciencias empíricas, ciencias valorativas, dogmáticas en sentido estricto, como ciencia neutra, que es el modelo de Walter Fries, en un libro que tradujimos en su día en la Pompeu, que apareció como en 2004, pero es un libro de finales de los años 90, que entiende la totalidad, colocando el marco constitucional y en ese marco constitucional integrando el penal sustantivo y el procesal penal. Yo creo que los tiros deben ir hacia ahí. O sea, mi visión de lo que no es lo único que obviamente se puede hacer de cara al futuro, pero me parece una discusión muy buena. Hablamos el otro día con un colega joven de aquí, de Bogotá, la idea de teoría del delito, teoría de la prueba. El concepto y prueba del concepto. Yo he dicho algunas pequeñeces en el libro, pues al tratar, yo qué sé, de la causalidad, al hablar del dolo, al hablar del error. Es decir, cuidado, no mezclemos concepto, análisis, razonamiento jurídico sustantivo acerca del concepto y teoría procesal de la prueba, cómo construimos y a la vez separamos concepto y prueba del concepto. Por eso creo que esa línea, que como digo, fundamentalmente al que más le interesa es al profesor Volter, que ya se jubiló hace muchos años, pero que todavía está vivo. Yo creo que esa línea, bastantes trabajos tiene traducidos. Yo creo que esa línea es muy interesante de cara al futuro. Una dogmática jurídica pura, por un lado, pero ya no aislada, sino integrada con una teoría del proceso, una teoría de la prueba y una teoría de la Constitución. Yo creo que ese es un marco muy bonito que, si me pusieran, diría, y además integrémoslo con la relación entre el penal, el civil y el administrativo. Porque hablábamos ayer de que, digamos, la abundancia de elementos normativos en los tipos, la abundancia de leyes penales en blanco, obliga a establecer los nexos y las dependencias o independencias entre el penal y el civil, por un lado, elementos normativos de contenido jurídico civil, y también leyes en blanco, normas administrativas
teoría del derecho administrativo sancionador. Yo creo que todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el derecho moderno contemporáneo se ha hecho tan complejo que sin análisis interdisciplinario, más estrechamente proceso penal, derecho penal sustantivo, y luego ya, como digo, ampliando, sobre todo el derecho público, administrativo sancionador y el derecho constitucional, es fundamental. La interdisciplinaridad, ya no entre el derecho y lo extrajurídico, que también, sino dentro del ámbito del derecho en sentido estricto, yo creo que sin ella me da la impresión de que las complejidades del derecho penal contemporáneo son irresolubles. Piensen que en España tenemos el derecho de la Unión Europea, ya para empezar, para situarnos, el derecho de otros tratados internacionales, derecho, lo hablábamos un día de atrás, ¿no?, el derecho estatal, el derecho de las comunidades autónomas, las administraciones locales, y ahí te das cuenta de que lo que los italianos llaman el sistema multinivel, ellos llaman el modelo multilivello, es lo que caracteriza al derecho contemporáneo. Muchos niveles, relaciones complejas y por lo tanto necesidad de sacar denominador común. Pero bueno, vamos a ver un poquito sobre esta cuestión de qué es la dogmática, ¿no? Decíamos atrás. Entonces voy a plantear un poco en la línea de lo que veníamos indicando en el panel, se comentaba, distintos modelos dogmáticos. El punto de partida cuando hablamos de dogmática es que no todos tenemos la misma representación acerca de qué es lo específico de la dogmática jurídica, ya no solo la dogmática jurídico-penal, sino de la dogmática jurídica en general. Sabemos que un modelo, desde luego muy difundido en muchos países, es el modelo de Kelsen, al final, ¿no? Pues la dogmática es la interpretación y la sistematización del derecho positivo. Eso es la dogmática. Este es el concepto dogmático de la teoría pura del derecho, y esto no está mal, esto es dogmática. Yo lo que sostengo es que, además de esto, hay otras partes, otros modelos de trabajo que también son dogmática. Pero desde luego esto es dogmática. Hacer interpretación y sistematización de un derecho positivo dado, el Código Penal colombiano, eso es, desde luego, forma parte de la dogmática. Por lo tanto, primer punto, lo que sin duda pertenece a la dogmática, de entrada, tiene una dimensión exegética. La exégesis, la famosa escuela de la exégesis de los civilistas franceses del Código de Napoleón de principios del siglo XIX, pues sí, la exégesis es y va a ser siempre una dimensión fundamental de la dogmática de lege lata. ¿Por qué? Porque si nos saltamos la exégesis, haremos otra cosa, haremos, por ejemplo, dogmática de lege ferenda, pero de entrada, cuando hablamos de dogmática, normalmente nos referimos a una dogmática aterrizada en una lex lata concreta. Por lo tanto, hay una dimensión exegética. Este ha sido un concepto de dogmática, digamos, ley, interpretación, exégesis. Por otro lado, cuando hablaba hace un rato de las escuelas del XVII, del siglo XVII, el ius racionalismo del siglo XVII, pues hablábamos esto de Wolff para el penal, yo diría que Wolff, Pufendorf, pues son quizá las dos figuras fundamentales, y luego hacia Kant, ¿no?, que recupera Ruska en la segunda mitad del siglo XX, conceptos. Antes hablábamos de ley, conceptos, estructuras, conceptos. Los pandectistas, los civilistas pandectistas de mediados del XIX en Alemania, el primer Jhering, luego hablaré de Jhering, ¿no? El primer Jhering, conceptos, propiedad, posesión. ¿Por qué son tan importantes los conceptos? Porque son el diccionario común. Gracias a los conceptos nos interpretamos. Hablamos de tentativa, no hace falta decir más y se supone que ya sabemos de qué estamos hablando. Autoría, se supone que ya estamos hablando. Legítima defensa. Puede que no estemos de acuerdo en los perfiles, pero desde luego hay algo en lo que sí estamos de acuerdo. El lenguaje común de los juristas son los conceptos. Por lo tanto, todo lo que sea limpiar los conceptos, todo lo que sea esclarecer las estructuras dogmáticas, es fundamental, porque nos da limpieza y es nuestro lenguaje. Por lo tanto,
exégesis, una parte de la dogmática. Segunda parte, que esto ya pues algún ius positivista diría, uy, me estáis liando. Vosotros limitaos a la exégesis, porque cuando construís el concepto os vais lentamente separando de la referencia legal que algún día apareció en cualquier parte y lo estáis autonomizando el concepto con respecto a la ley. ¿Qué estáis haciendo? Legislar. Producir conceptos, diría un kelseniano puro, que no están necesariamente plasmados como palabritas en la ley, eso es crear derecho. Y el único que puede crear derecho, diría un kelseniano, naturalmente, es el legislador. Pero, sin embargo, un penalista dogmático, como un civilista dogmático, es verdad que civilistas dogmáticos cada vez hay menos, porque ellos en su momento abominan, digamos, por la reacción antipandectista, todos pasan a hacer jurisprudencia de intereses, segundo Jhering, y poco a poco se van a ¿qué? Muchos de ellos al análisis económico del derecho, que en civil pues, realmente es una disciplina muy interesante. Por lo tanto, segunda parte en lo que nos interesa, conceptos. El sistema de teoría del delito es un sistema de conceptos, más allá de luego la estructura que le demos, pues como digo, empezamos acción, causalidad, dolo, culpa, resultado, no sé qué, autoría, participación, tentativa, consumación, legítima defensa, no sé qué, causas de justificación, en fin, un montón de conceptos que se han ido creando antes, durante y después del proceso codificador. Es decir, el proceso de codificador, desde la perspectiva de los conceptos, es un accidente, está ahí. Vino, llegó, pasó, pero los conceptos estaban, siguen y seguirán. ¿Alguien nos lo podría criticar? Yo creo que es una parte fundamental de la dogmática, la discusión conceptual para conseguir, digamos, la mayor precisión posible en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es el lenguaje de los conceptos. Tercera, sin embargo, junto a esto, y aquí, bueno, el propio Ruska diría, bueno, pues sirva a usted. Bien, o sea, por un lado está la ley, eso no lo discute nadie, Ruska obviamente decía la exégesis, claro. Segundo, los conceptos, diría Ruska, esto es lo que digo yo, Kinghäuser, ¿no? Que es, digamos, uno de mis, ¿cómo llamarlo?, contrincantes más queridos en la actualidad, el profesor Kinghäuser, pues Kinghäuser sería lo mismo, por supuesto, exégesis, conceptos, por supuesto. Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Dónde estamos en desacuerdo? En la tercera parte de la trilogía, ¿no?, que decíamos. En la dogmática valoramos. Ellos dirán, se acabó. A partir de aquí, usted, eso que está haciendo, bueno, Kelsen diría, eso es hacer política. Si usted quiere hacer política, preséntese a las elecciones, al poder ejecutivo, al poder legislativo, eso es hacer política. Si usted mete en sus razonamientos consideraciones axiológicas, de valor, o teleológicas, de fines, está saliéndose de su papel académico, ¿de acuerdo? Usted está, digamos, arrogándose una especie de, bueno, expertise sobre valoraciones. Usted se cree que es un técnico de valoraciones experto. Lo llaman ahora la expertocracia, pero aplicada al penal va por ahí. ¿Es que usted se cree que por ser catedrático puede valorar mejor que el pueblo llano? Esto es un gran debate que existe en este momento en Europa, en todos los países de Europa, en España también, pero no solo, en Alemania está muy vivo ese problema. Bueno, efectivamente yo creo que una dogmática sin valoraciones y sin fines es un esqueleto. Está muy bien, es un esqueleto, pero no tiene vida. Entonces ahí está, perfecto, ¿no? La ley muerta por un lado, los conceptos muertos al lado. Si queremos que eso se mueva y tenga vida, pues hay que meter consideraciones axiológicas y teleológicas, ni más ni menos, consideraciones de justicia, que podemos discutir, claro que discutiremos, pero ¿qué es la ley y los conceptos sin una pretensión de justicia? Eso ya no es derecho, por lo menos para mí eso no es derecho. Al derecho le es inherente, dice Alexi, ¿no? El derecho tiene una dimensión estática, pero tiene una dimensión dinámica. ¿Y cuál es la dimensión dinámica? La autocrítica, es decir, la pretensión de justicia. Vamos a conseguir que el mundo de lo jurídico sea justo. Hombre, no es una pretensión, es un camino, es un desideratum, hay que ir hacia allá. Lo que pasa es que si no tenemos la pretensión, ¿cómo vamos a llegar? Es imposible. Por lo tanto,
En mi opinión, y eso es lo que subyace al libro, hay 3 dimensiones de la dogmática, 3 análisis distintos que hay que hacer ante cada problema jurídico, que son el análisis exegético, el análisis conceptual y el análisis valorativo. Y yo decía a veces, hablando con los estudiantes, es que todo abogado lo sabe, quizá no lo haya apuntado en 3 puntos, pero lo sabe. Si tiene el argumento legal a favor, el pleito va bien. La exégesis le funciona muy bien. Si además puede decir, esto es una tentativa, porque le cuadra en el concepto a su tentativa, el aspecto conceptual lo tiene genial. Y si además dice, y es que mi cliente, lo que ha hecho mi cliente, no merece pena, ya tiene el argumento axiológico. Obviamente es una caricatura, ¿no? Pero quien tiene los 3 argumentos ha ganado el pleito. Hombre, ha ganado el pleito, salvo que el juez no los comparta. Pero de entrada, esos 3 planos son 3 planos de discusión, y si en principio parece que la cosa te sonríe, exégesis, concepto y valoración, tienes el derecho a tu lado. Exégesis, concepto, valoración. Esto es lo que subyace, esta idea pues aparece en muchos puntos, yo he intentado que en casi todos, pero en fin, es muy difícil, pero la mayor parte de los problemas de la parte general del derecho penal trato de observarlos desde estas 3 perspectivas, también para proponer que la argumentación sea siempre así. Que yo insisto, yo creo que intuitivamente argumentamos así. Lo que pasa es que me parece que es mucho mejor decir, argumentamos así, lo describo de esta manera, es como argumentamos, intentemos seguir este modelo argumental, porque va a ser más claro y nos vamos a entender mejor. Discusión, diríamos, pues el juez diría, primer plano, discuta usted, señor fiscal, y el abogado defensor en la exégesis. A ver, debatan sobre la exégesis. Segundo, debatan ustedes sobre los conceptos. 3, debatan ustedes sobre las valoraciones. Yo creo que se ordenaría muy bien el debate. Bueno, ya sé que en el proceso la cosa no es así, pero en fin, que los informes, lo que en España supongo aquí también, el informe final, el discurso final del juicio oral, pues que versara en cuanto a la parte jurídica sobre A, B y C. Yo creo que estructuraría muy bien la discusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es un tema académico, o no solo académico. Esto tiene una proyección claramente práctica. Y ahora, con esto, voy a interpelar brevemente al colega. ¿Cuál es el problema? El problema es que la dogmática se mueve en 2 mundos distintos, para bien y para mal. Por un lado, se mueve y se debe mover, porque si no es un fraude, como un instrumento al servicio de los jueces, los abogados y los fiscales. Esto es lo primero. Yo creo que es la única justificación, digamos, elevada de la dogmática. ¿Por qué? Bueno, porque su surgimiento fue así y porque creo que a lo que puede contribuir un académico, pues es a lo que pasa en la vida, porque en las universidades nos lo pasamos muy bien, pero eso no, ya lo sabemos, eso no es la vida, hay que bajar. Esa es la dimensión de servicio de la dogmática. Pero la dogmática también es ¿cómo decirlo?, es un modus vivendi de los académicos. ¿Por qué? Porque la estela del mundo norteamericano, publish or perish. O publicas o te mueres, hay que publicar. Punto 1. ¿Por qué? Porque en España cada 6 años te evalúan. Cada 6 años te someten a ver qué ha publicado usted, y si te quitan el sexenio, en las universidades públicas cobras menos. Si te lo aceptan, cobras un poquitín más. Tampoco es que sea mucho, pero en fin, aparte de la honrilla, me han quitado el sexenio o me lo han dado, pues cobras, yo qué sé, 300 euros más al mes o 200 euros más al mes, que en fin, ahí no se hace uno rico, pero están las cosas. ¿Esto qué significa? Que el investigador, el académico que vive de la universidad exclusivamente, en principio, que tiene que publicar todos los años, incluso varias publicaciones al año, y cada vez más, porque es un enorme flujo de publicaciones, revistas, no sé qué, ese que tiene que demostrar, que es muy original. Esa es la cruz de la dogmática. Como tenemos que demostrar que se nos ha ocurrido la originalidad fundamental, esto se ve muy bien en los artículos de las revistas americanas. ¿Qué dice en el resumen? Esto es, como dicen Carlos, groundbreaking o algo así, ¿no? Esto es, abre una nueva vía.
En todo artículo, aunque sea, perdón, una tontería, lo primero que pone en el abstract es esto va a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque llama la atención, empiezan a leérselo, seguramente lo citan y al final, con tantas citas, sobre todo si te miden, como miden en España, la calidad de los trabajos por el número de citas, pues ya tiene asegurado el sexenio. Esto es fatal. ¿Por qué? Porque los trabajos, la gente se mata por ser original y no menciona todo aquello en lo que estamos de acuerdo. Es decir, solo subraya los desacuerdos. Y eso es fatal, porque el juez dice, estos tipos, no hay quien los entienda, cada uno busca quién es el gallo de su propio gallinero, y esto decía Schunemann, por ejemplo, es que hemos montado un supermercado dogmático. Tú vas al supermercado y dices, aquí hay 20 yogures, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál me gusta hoy? Hoy quiero animarme, pues este. Mañana, no, relajarme, o tengo la tensión alta, este yogur. Claro, no puede ser. Esta imagen es dantesca, porque parece poner de relieve que hay dogmática para todos y en cualquier situación. Esto no está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque el 80%, el 90% de los casos los compartimos en su planteamiento y en su solución. Solo estamos en desacuerdo en los casos difíciles de Hart, ¿no? Casos difíciles que siempre han existido y siempre existirán y que lógicamente dan lugar a desacuerdos. Si tú te olvidas en tu publicación de aquello en lo que estamos todos de acuerdo, pues si ya estamos de acuerdo, ¿para qué? Y solo subrayas el desacuerdo, habrás sido muy original, tendrás muchas citas y ganarás el sexenio, pero provocarás la perplejidad de los jueces o de los fiscales o de los abogados. No sé a qué carta quedarme, ese es el problema. O sea, yo creo que ese es auténticamente el problema y lo que pasa es que yo lo digo a mis colaboradores, a mis discípulos, tal, pero por otro lado también entiendes, oye, yo tengo que llamar la atención y te dicen, ¿quieres llamar la atención? Tienes que contradecir a Roxin y a lo bestia, porque entonces has ganado. O sea, todo para llamar la atención hay que meterse con el más grande, Roxin o con Jacobs o quien sea, y criticándolo. Ya está. Ya alguien dirá, ¿y aquel loco que...? Pero ya está, se han quedado con el nombre y va a haber citas. Todas en contra, pero va a haber citas. Claro, porque las citas, da igual que sean a favor o en contra, lo importante es que tengan citas. Entonces ya fíjense qué locura es el mundo académico y cómo la dogmática está entre este mundo, llamémosle un poquito frívolo, la verdad, de la academia y el mundo del servicio a la aplicación judicial del derecho. Ese es el sino, pero es el que es. Hay que asumirlo, hay que intentar corregirlo, pero de nuevo sale la imperfección humana. El profesor que decía, a mí qué me importa, yo lo que quiero es que me inviten a dar conferencias y ganar los sexenios. Como no voy a ser nunca ni juez, ni fiscal, ni abogado, que lo zurzan. Yo tengo un discípulo que va por ahí. Pero bueno, tampoco se trata de meterse. Bueno, en definitiva, como vemos, bueno, en la dogmática está digamos, hay un trasfondo que es al que obviamente tenemos que poner en manifiesto que existe, pero también ser crítico, decir, ojalá pudiéramos ser un poquito más equilibrados y empezar cualquier trabajo diciendo, estamos de acuerdo en el 90%, casos de dolo eventual. Si estamos de acuerdo, vamos, en muchísimos que sí. ¿Va a haber casos difíciles de dolo eventual? Toda la vida va a haber. Porque la frontera comporta dolor. Y ahora ya que voy a empezar, ¿cuál ha sido uno de los grandes temas de la interpretación, de la exégesis de los textos legales? Es decir, bueno, cualquier concepto, el que queramos, el más trivial, el menos trivial, yo qué sé, en España hay un agravante que se llama nocturnidad, ¿vale? Imaginemos que existe también en Colombia, que no sé si existe, pero da igual. Imaginemos que la agravante de nocturnidad o la agravante de veneno, me da igual. ¿En qué vamos a estar de acuerdo? Vamos a estar de acuerdo que si estoy en un pueblo a la 1 de la madrugada y no hay ni una luz, eso es nocturnidad. ¿Verdad que estamos de acuerdo? Sí. Núcleo conceptual. Todo concepto tiene un núcleo y estamos todos de acuerdo. Esto lo ha reivindicado para todo el mundo Hart, pero no es de Hart, es de Philipp Heck, un profesor civilista alemán de principios del siglo XX, un discípulo de Jhering. En todo concepto, en todo texto legal, estamos de acuerdo
en que determinados supuestos de hecho, sin duda, están ahí. Núcleo conceptual. En alemán, Begriffskern. Pero también estamos de acuerdo en que algo no es nocturnidad. Si son las 12 del mediodía y hay 200 farolas, el sol y las estrellas, bueno, estrellas no, el sol, las farolas y tal, eso no es nocturnidad. ¿Verdad que también estamos de acuerdo? Muy bien, por lo tanto también estamos de acuerdo en lo que no es. Pero hay una zona, el campo conceptual, en el que tenemos dudas. Son las 7 de la tarde, hay una farola que no acaba de encenderse, ¿saben? De esas que parece que le cuesta encenderse. ¿Es nocturnidad o no es nocturnidad? Ya ha oscurecido, pero es un ámbito urbano y hay un par de farolas, alguna a 100 metros. ¿Esto es nocturnidad o no nocturnidad? Dudas. Por lo tanto, tenemos una zona positiva, candidato positivo, llama Heck y Hart, candidato positivo, un candidato negativo, esto no es nocturnidad, y una zona gris, campo conceptual, la zona gris, negro, gris, blanco, o teoría del huevo frito, ¿de acuerdo? Teoría del huevo frito es muy plástico para tenerlo presente siempre. ¿Eso qué quiere decir de entrada? Bueno, que efectivamente en derecho, porque incluso en las ciencias empíricas hay zonas grises, por supuesto, pero en toda ciencia social, práctica, filosofía, en fin, va a haber siempre, ante cualquier problema o ante cualquier concepto, una zona gris. ¿Cuál debe ser la pretensión de quien hace dogmática? Obviamente, reducir la zona gris. El trabajo dogmático consiste en reducir, hacer más fina, más estrecha la zona gris, llevando casos al núcleo, sí, o llevándolos al campo externo, no. La reducción de este punto, de toda esta zona, es la pretensión de cualquier trabajo dogmático. ¿Por qué? Porque la dogmática pretende, otra cosa es que consiga, dar seguridad. La gran misión de la dogmática, que fíjense que efectivamente es una pretensión paralela a la de la ley, y por eso algunas veces pues, los legalistas acuden a los dogmáticos. Porque ¿cuál fue la pretensión de la codificación? Dar seguridad. La pretensión de la codificación es dar seguridad a través de las palabras de la ley. ¿Cuál es la pretensión de la dogmática? Dar seguridad a través de ¿qué? A través de la mayor pulcritud posible de los conceptos. Para hacer los conceptos cada vez más pulcros y más rigurosos, hay que intentar reducir la zona gris, es decir, los casos límite, los casos fronterizos. Ahora, ¿va a ser posible llevar todo al núcleo conceptual, a lo negro, o llevarlo a su vez todo lo otro? No, va a ser imposible. Siempre va a ser nuestro trabajo va a ser constantemente tratar de reducir los espacios de incertidumbre. Obviamente el legislador nos podría ayudar un poquito si utilizara términos o conceptos un poquito menos ambiguos. Es decir, una buena técnica legislativa es la que sin eludir los problemas y tratando de abarcarlos es lo menos ambigua posible. ¿Por qué? Porque como la dogmática de lege lata tiene que trabajar con la exégesis del texto, claro, si el legislador es muy ambiguo, la reducción de los espacios grises por parte del análisis dogmático se hace más difícil. Es decir, que cuanto menos ambigua sea la legislación, tanto más sencillo, o mejor dicho, menos difícil será el trabajo de, digamos, reconfiguración de los conceptos. Cuando el legislador es muy ambiguo, es decir, cuando el legislador es de hoy, el de nuestros días, en todas partes, ¿qué ocurre? Bueno, pues que empezamos a tener más y más dificultades a la hora de aplicar el esquema de Philip Heck o el esquema de Hart. Bien, por lo tanto, a partir de aquí, digamos, vamos a intentar... ¿Hay un borrador? Sí, hay un maestro en la esquina. Ah, muy bien. A partir de ahí vamos a intentar plantear cuáles son los retos de lo que yo llamaría
la dogmática de la parte especial. ¿Por qué empezar por la dogmática de la parte especial? Porque en la dogmática de la parte especial, en virtud del principio de tipicidad, la dimensión exegética es muy importante. No es lo mismo hacer la dogmática del tipo, yo que sé, de la estafa, que hacer la dogmática de la tentativa. Yo creo que se entiende muy bien que la dimensión exegética del análisis dogmático de la estafa es muy superior al análisis dogmático, a la construcción dogmática, yo que sé, de la autoría mediata. Por lo tanto, vamos a empezar, yo creo que no habría ninguna duda en que la dogmática, desde luego en la parte especial, empieza siendo una exégesis del texto. Bueno, exégesis, es decir, hay que leer, sí. El tenor literal, sí, por supuesto, la dogmática siempre tiene, si es de lege lata, siempre tiene que respetar el texto de la ley. Hemos dicho, si no, no es dogmática de lege lata, sino de lege ferenda, pero en la parte especial, insisto, eso es especialmente tenso. Respeto al tenor literal posible del texto de la ley, es decir, vamos a imaginarnos que este rectángulo es el tenor literal de la ley, la que sea, ¿no? El hurto, el robo, la estafa, el delito tributario, en fin, lo que sea. Por lo tanto, de entrada, la dogmática afronta un problema semántico, sí. De entrada, la dogmática de la parte especial, de entrada, por lo menos, empieza por un problema semántico. Muy bien, ¿y cómo resolvemos los problemas semánticos? Es decir, ¿con qué lenguaje leemos el Código Penal? Bueno, pues el español. Sí, pero ¿qué español? El lenguaje ordinario, primera opción. Segunda, el lenguaje normativo, el diccionario de la Real Academia, que no dan los mismos. En España históricamente había un muy buen diccionario de uso del español, que era el María Moliner, no sé si a alguien le suena. Entonces, claro, primera duda, ¿diccionario de la Real Academia de la Lengua o diccionario María Moliner? Que ya ha quedado muy atrasado, pero en su tiempo era una auténtica maravilla, porque era un diccionario de uso del español. No del español normativo, sino del español usual, en la calle. Bueno, primera duda, ¿cómo leemos el Código Penal? ¿Desde la perspectiva del lenguaje ordinario o de la perspectiva del lenguaje normativo del diccionario de la Real Academia? O, y eso entra de alguna manera dentro del diccionario de la Real Academia, desde la perspectiva de los lenguajes expertos. En el diccionario viene acepción, yo que se pone med, es decir, para los médicos, esto significa cualquier cosa, ing, para los ingenieros, y también pone jur, jur, para los juristas. Bueno, es decir, ¿podemos nosotros leer una palabra, un término del código, usando la acepción general, la acepción médica, la acepción para los ingenieros, o tenemos que acotarnos a jur? Segunda pregunta, ¿no? Es decir, lenguaje, de acuerdo, está escrito en castellano, en español, pero ¿qué español? El lenguaje de los juristas, de los químicos, de los ingenieros, el lenguaje de la calle, o la acepción general, la primera acepción del diccionario. Usted dirá, bueno, qué tontería, ¿no? Esto es bizantino. Sí, es bizantino, pero el principio de legalidad depende, en su aplicación práctica, de esta cuestión: ¿qué lenguaje utilizamos? Un ejemplo muy debatido en Alemania, sobre todo en Alemania, estos temas tienen una trascendencia práctica, pero brutal, porque se enzarzan a discutir. Pero este es un ejemplo, de alguna manera, bastante sencillo. Un hongo alucinógeno, ¿es vegetal o no es un vegetal? ¿Qué es un hongo? Pregunto. Pues parece ser que no es un vegetal, fíjese. Nosotros diríamos, claro, no es animal, ni es una piedra, por lo tanto es vegetal. Pues parece ser que no, que un botánico dice un hongo es otro ente, se reproduce por esporas
y no puede entrar dentro del término botánico vegetal. Por lo tanto, si el texto legal dice están prohibidos los vegetales, no sé qué, el hongo no entra. Principio de legalidad. Lenguaje científico. Ahora bien, dice, bueno, es igual. Aunque el hongo no sea, en términos botánicos, un vegetal, ya nos entendemos. Lenguaje ordinario. Cuando voy a comprar a la frutería, también hay hongos. Por lo tanto, es verdura. Fíjense cómo cambia la cosa del lenguaje ordinario al lenguaje experto. El tomate. ¿Qué es el tomate? Una fruta. ¡Qué bien! El tomate es una fruta. Y sin embargo, normalmente diríamos verdura. No, es una fruta. Por lo tanto, ya ven, el recurso lingüístico que utilicemos cambia completamente la cuestión semántica. Claro, a nosotros lo que nos interesa, todo esto es verdad, y se utilizan los procedimientos y genera polémicas muy interesantes. Yo creo que todas las que he visto así de dramáticas son alemanas, pero sí, porque bueno, ya por no extendernos, pero hay un montón de casos límite en los que se discute, y bueno, es un problema de legalidad, o sea, a ver si absolución o condena, o sea, tan sencillo como esto. Pero evidentemente a nosotros, ¿qué es lo que fundamentalmente nos interesa? Si podemos leer el texto con el lenguaje jurídico, con nuestra jerga. Podemos dar a las palabras del texto un uso que se corresponde con nuestra lectura estrictamente jurídica. Esa es la gran pregunta. Y la mayoría de los autores dicen que no, que hay que interpretar, leer los textos legales conforme al lenguaje ordinario, porque son los ciudadanos ordinarios los que lo tienen que entender. Y yo digo, si no lo entendemos ni nosotros, ¿cómo lo van a entender los ciudadanos ordinarios? El texto legal solo metafóricamente puede entenderse dirigido a los ciudadanos. Solo metafóricamente. A duras penas se dirige a quienes más o menos sabemos derecho. Con lo cual, ¿qué es lo importante? Que en el proceso en donde discuten naturalmente el fiscal en defensa de la legalidad, el abogado defensor en defensa de su cliente, y si hay un acusador particular, yo no sé si en Colombia existe la figura, pues si hay un acusador particular en defensa de la víctima, pues lo importante es que al menos la ley la lean en términos, digamos, discursivamente comprensibles, es decir, que compartan lenguaje, los tres, o los cuatro, o los cinco, los intervinientes en el proceso. Es decir, en mi opinión, la garantía auténtica para los ciudadanos es que la discusión procesal sea llevada con seguridad y compartiendo los términos de la discusión. Para eso, creo, tiene que ser el lenguaje jurídico y, por lo tanto, podemos construir interpretaciones jurídicas de todos y cada uno de los términos. Lo que es importante es que estemos de acuerdo, al menos nosotros. Pues si no estamos de acuerdo nosotros, evidentemente, los ciudadanos mucho menos se van a poner de acuerdo. Con lo cual ya tenemos una primera cuestión, la cuestión exegética, problemática, y en la que, como vemos, la cuestión fundamental es llegar a acuerdos que tienen que ver, de nuevo, con la construcción jurídica, acuerdos sobre el significado de los términos. Pero claro, cualquier texto tiene contexto. Todo texto tiene un contexto. Y cada vez más, desde luego, los filósofos del lenguaje se inclinan por la relevancia del contexto, lo que nosotros llamaríamos el sistema legal. El capítulo, el título, el texto en su conjunto, el sistema de fuentes en su conjunto, la constitución, el contexto, esto es lo que hemos llamado toda la vida interpretación sistemática. Se decía lógico-sistemática, no sé muy bien lo de lógico por qué venía, pero en fin, sistemática, sistema. Aquí sistema no es sistema dogmático, es sistema legal, que constituye el contexto. Aquí, ¿qué hacemos? Análisis de coherencia. Si la palabra defraudación significa esto en este lugar, en principio podemos partir de que en otro lugar del mismo texto legal significa lo mismo, porque comparten contexto. Si la misma palabra aparece en el mismo artículo dos veces, podemos partir de que significa lo mismo.
Si aparece en el mismo capítulo 2 veces, también podemos partir. Es decir, este tipo de correcciones no tiene nada que ver con el texto, sí tiene que ver con la idea de contexto. El contexto es el mismo, si el contexto es el mismo, el texto tiene que decir lo mismo. Interpretación sistemática. Tenemos un tercer elemento, pero fíjense que aquí ya cambia bastante la cosa. Texto, contexto. En tercer lugar, tenemos lo que se ha llamado, iba a decir históricamente, la interpretación histórica. Que en el fondo yo creo que es mejor, yo utilizo en el libro esta expresión porque es la tradicional, pero yo creo que expresa mejor la cuestión si le llamamos sencillamente interpretación subjetiva, la voluntad del legislador. ¿Qué relevancia le damos a la idea que el legislador tuvo cuando introdujo este texto con su contexto un día en el Código Penal o en la Ley X? Bueno, pues este es un gran tema, ya veremos que este es el tema polémico. En Estados Unidos este tema se ha convertido en fundamental en la interpretación de la Constitución, el originalismo. Hay un debate en la Supreme Court en Estados Unidos, a ver, los originalistas. No, la Constitución hay que interpretarla como los padres fundadores querían que tuviera su sentido. Bueno, también para el penal es muy importante. ¿Quién promulgó esa norma en el Código Penal? ¿Cuándo? ¿Qué contexto histórico? ¿Qué pasaba en Colombia aquel día o aquellos meses cuando el legislador promulgó esta norma? Los trabajos preparatorios, la exposición de motivos, en fin. Fíjense que son dos cosas, el contexto histórico y, digamos, los trabajos preparatorios, la discusión parlamentaria, todo esto. Muy bien, primera opción, por lo tanto, originalista. El texto dice X, digo, bueno, ya, pero es un caso de sobreinclusión, porque los padres fundadores, aunque el texto diga eso, solo querían llegar hasta aquí. Aunque el texto diga todo esto, los padres fundadores tenían una visión más estricta del tema y esto no cabe. Originalismo. Originalismo. Interpretación histórica es muy importante cuando, sobre todo cuando la norma ha sido promulgada hace muy poco tiempo. Si se promulgó una ley el año pasado, hombre, lo que se quisiera hacer con esa ley el año pasado todavía es muy importante. Lo que pasa es que es verdad que cuanto más nos vamos distanciando, lo que quería hacer el legislador de 1910 no le damos tanta importancia. Decimos, no, ya, esto tiene vuelo propio, ha adquirido vida propia. Vida propia. Cuarto criterio, la interpretación teleológica, la voluntad, la llamada voluntad de la ley. La voluntad de la ley. Está el debate. Originalistas, living constitutionalism. Lo que ahora hay que hacer. ¿Cuál es la misión de esa ley, en el caso de la Constitución americana, en 2025? Lo que querían los Founding Fathers, lo que hace falta hoy, para la situación en la que nos encontramos, esa, digamos, voluntad de un legislador racional hoy. Y la tercera y en medio, los textualistas. Dicen ni el originalismo ni la voluntad de la ley, el texto, punto. Ese es el debate de la interpretación de la Constitución en Estados Unidos hoy. Y es muy interesante para para todos los juristas, claro, pero para los penalistas es muy interesante porque refleja un debate histórico que desde luego no tiene que ver con el texto y el contexto, sino qué prevalece entre nosotros, la voluntad del legislador histórico o la voluntad de la ley. Yo claramente me inclino por esta posición, por la perspectiva de la interpretación teleológica entendida como voluntad objetiva de la ley. Obviamente la ley no tiene voluntad, eso decía un colega filósofo analítico, decía, pero si la ley no tiene brazos ni piernas, ¿cómo va a tener voluntad? Es una metáfora, obviamente es una metáfora. Estamos hablando de la ratio legis, lo que toda la vida hemos llamado ratio legis. ¿Qué es la ratio legis? Pues a donde parece que racionalmente debe tender este texto. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierto modo la ratio legis la metemos. Un teórico del derecho alemán, Reuters, se llama, muy beligerante, muy defensor de la interpretación subjetiva, y muy contrario a esto, dice,
¿Qué es la interpretación teleológica? Aquella que consiste en meter en la ley lo que luego sacamos. Es decir, viene a decirte, no lo estamos inventando. Yo creo que no es verdad esto. Yo creo que precisamente aquí se manifiesta esa discusión, a mi juicio, perfectamente jurídica, es más consustancialmente jurídica, acerca de ¿para qué sirve esto? ¿Para qué debe servir racionalmente este texto? Y una discusión racional sobre los fines del texto, pues es muy importante. Naturalmente, esa discusión racional sobre los fines del texto no nos permite decir, hombre, es que el texto se ha quedado corto, extendámoslo analógicamente in malam partem. Obviamente no. Pero sí nos permite practicar reducciones teleológicas. Es decir, el texto dice hasta aquí, pero yo puedo hacer una reducción teleológica porque el telos solo llega hasta aquí. El telos solo llega hasta aquí. Por ejemplo, por esta vía, el Tribunal Supremo Español, que tampoco es un gran ejemplo de interpretación teleológica, pero en fin, que logró despenalizar el consumo compartido de drogas, porque decía, despenalizar situaciones de, por supuesto, la tenencia para el autoconsumo. 2, el consumo compartido. ¿Por qué? Decía, aquí no hay peligro para la salud pública. Cuando la cantidad de droga que se tiene, cuando la droga se mueve en un contexto limitado y compartido, no hay peligro para la salud pública. Por lo tanto, no hay afectación al bien jurídico. El bien jurídico es, obviamente, no es toda la interpretación teleológica. Hay mucha interpretación teleológica más allá de la teoría del bien jurídico. Pero el bien jurídico, la teoría del bien jurídico, denostada, decíamos ayer, pero al mismo tiempo imprescindible, nos ha permitido a todos hacer reducciones teleológicas, a veces drásticas, de un texto legal. Por lo tanto, es un instrumento fundamental para la aplicación jurídica, para la aplicación diaria, cotidiana de la ley, para la concreción del derecho. El derecho solo aparece después de la exégesis del texto, el contexto, cuando hay un telos, y en la medida del telos. De cierto modo, esta perspectiva ya la incorpora y la explica muy bien Karl Arens en la metodología de la ciencia del derecho, que para mí sigue siendo pues, un libro fundamental. O sea, hay otras metodologías de la ciencia del derecho, naturalmente muchas. La de Arens, a pesar de que tenga 80 años o más, sigue siendo un libro. Y fue Arens, en realidad, el que se inventó la palabra reducción teleológica. Reducción teleológica es un hallazgo lingüístico, al menos, de Karl Arens, que era civilista, parece ser que también era nazi, pero da igual. El que también fuera nazi no quita, es que ahora estamos con eso, con el revisionismo ese, es que era nazi, bueno, ¿a mí qué? Yo soy del Real Madrid, no sé. Claro, lo importante es si el concepto de reducción teleológica sirve, ¿verdad que sirve? ¿Verdad que lo entendemos? Pues entonces, ¿qué más da? Arens era jurídicamente una bestia. Hizo la tesis sobre la imputación objetiva en Hegel. Arens hace su tesis doctoral sobre la imputación objetiva en Hegel. Es decir, Honig y Arens son los creadores de la teoría de la imputación objetiva. ¿Y Arens qué hace? Bueno, ya me aburro, voy a hacer derecho de contratos. Me aburro, voy a hacer obligaciones extracontractuales. Ese es Arens. Y para no aburrirse, escribe la metodología de la ciencia del derecho. Arens, pues una bestia jurídica absoluta. Bien, esto es lo que normalmente hacemos cuando hacemos, dogmática de la parte especial. Es lo que hacemos o lo que tenemos que hacer. Ya ven que fácil no es, problemas semánticos, problemas de contexto, porque efectivamente unidad del ordenamiento jurídico, el contexto donde plantea problemas, lo hablábamos ayer. Tenemos un término que significa en derecho civil esto, en derecho administrativo esto. Pregunta, cuando tenemos la ley penal en blanco o cuando tenemos un elemento normativo, ¿estamos vinculados por el significado administrativo o civil de ese término o podemos criminalizarlo en el buen sentido de la palabra? ¿Podemos hacerlo penal? Unidad del ordenamiento jurídico, diría no podemos, porque el ordenamiento jurídico es uno, y si es uno, no podemos, los conceptos solo pueden significar una cosa. Y si son conceptos administrativos, es lo que diga el derecho administrativo. Sin embargo, otro genio, bastante genio del derecho penal, Karl English, escribió un libro fundamental,
unidad del ordenamiento jurídico y relatividad de los conceptos jurídicos. Es decir, sí, unidad, pero luego los teloi, los fines de cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico, el civil tiene su telos, el administrativo tiene su telos y el penal tiene su telos. ¿Esto qué significa? Que los conceptos ajustados a los teloi respectivos hay que entender que son relativos. El mismo término jurídico en civil es relativo al telos del derecho civil, en administrativo al telos del derecho administrativo y en penal, por lo tanto, se puede, digamos, adaptar, normalmente para restringir, pero en alguna ocasión, a lo mejor es para ampliar, adaptar el sentido y alcance del término ¿a qué? Al telos del derecho penal. O sea que, por lo tanto, el contexto es muy importante, pero no podemos llevarlo al extremo de decir las palabras tienen que significar siempre lo mismo en todo el ordenamiento jurídico, porque entonces cada uno de los sectores del ordenamiento no cumplen su respectiva función. ¿De acuerdo? Pero en fin, yo creo que estamos bastante de acuerdo, pienso, en que todo esto es lo que solemos hacer de forma más o menos consciente. ¿Cómo voy de tiempo? Es que fatal, supongo, ¿no? Ya, bueno, pero en fin. Bueno, lo que decíamos, ¿no? En definitiva, esto es lo que solemos hacer cuando hacemos dogmática de la parte especial. Pero, aunque sea inconscientemente, la palabra dogmática casi la asociamos a la parte general, lo cual no es una especie de reducir el alcance de la expresión dogmática, porque Kelsen diría, no, si la dogmática es esto, quitándolos desde abajo, la dogmática es 1 y 2, este 3 y este 4 que añadió usted, lo siento mucho, eso debe quedar para el juez, y el juez que tiene potestad jurisdiccional que diga lo que quiera, pero usted como académico no puede introducir en su supuesto análisis dogmático ni la interpretación subjetiva ni la interpretación teleológica objetiva. Como digo, esto, que es así y lo hacemos, esto obviamente es dogmática, yo diría, podemos llamarlo dogmática de la parte especial, a pesar de que este método lo podemos utilizar igual si queremos hacer exégesis de una regla de la parte general. Igual, ¿no? Una regla, yo que sé, la definición de tentativa o la definición de autoría, que normalmente suele ser muy lacónica, pero efectivamente lo podemos utilizar para las reglas de parte general. ¿Qué cambia el sistema? Asociamos la idea de la dogmática a un sistema de conceptos que fíjense que ya no es el sistema legal, sino que es un sistema de conceptos elaborado por alguien. Es decir, la idea, o por algunos, algunas, en fin, el fondo por una tradición. Cuando hablamos de dogmática, y desde luego dogmática de la parte general, hablamos de teoría del delito, teoría del hecho punible, y entendemos que esa teoría del delito, esa teoría del hecho punible, es un sistema que se ha elaborado, es decir, que está presidido por esa idea de ausencia de contradicción, de repercusión de cualquier elemento del sistema sobre cualquier otro, es decir, una idea de unidad dinámica, pero unidad en definitiva. Y esa idea de dogmática sistemática es la que tomamos como, digamos, paradigma de la actividad dogmática. Aquí de nuevo la observación del colega es la misma. Sí, dogmática de la teoría del delito, pero ¿qué dogmática? La dogmática formal naturalista de List y de Belling, la dogmática valorativa neocantiana, la dogmática ontológica de los finalistas, la dogmática teleológica de Roxin, la dogmática funcionalista de Jacobs y así sucesivamente. ¿Qué dogmática? ¿Qué modelo dogmático? Bueno, este es otro de nuestros problemas. Desde el punto de vista intelectual, qué maravilla. Llevamos 140 y tantos años de sistemas que van evolucionando, que se van contraponiendo. Hay una especie de extraña dialéctica de lo formal a lo material, de lo objetivo a lo subjetivo. Siempre hay como, bueno, una especie de perspectiva dialéctica. Y ahí, en esa dialéctica de los conceptos, pues va evolucionando. De nuevo, la mayor parte de las soluciones son las mismas, si no estaríamos locos. Si cada 30 años
cambiara la aplicación del derecho y todos los conceptos fueran distintos y todas las soluciones de los casos fueran distintas, estaríamos locos. Hay muchas soluciones que se comparten, muchas, la mayoría, quiero decir, que se comparten por todos y cada uno de los sistemas dogmáticos. ¿Qué ocurre? De nuevo, los casos límite. El sujeto que quiere matar a otro con azúcar. Bien, caso límite. Un subjetivista, no, si tiene voluntad de enfrentarse a la norma, tentativa. Definición en el legislador al que le gusta esto, como al alemán, tentativa punible, porque el legislador alemán toma un concepto, bueno, tomó muchos conceptos a la hora de Wetzel, porque Wetzel tuvo la suerte de que cuando se estaba reformando el Código Penal alemán en los años 60 del siglo pasado, su obra estaba en lo más alto. Y Wetzel logró meter casi todas las cosas que le importaban, las logró meter en el Código Penal alemán. Entre ellas, la definición subjetiva de tentativa. ¿Qué quiero decir? Que en los casos límite, por supuesto, en los casos límite vamos a discutir, y los modelos, que coinciden ampliamente, divergen en casos límite. El sujeto que quiere matar a otro y no sabe que ese otro está matando a su vez a un tercero y le da un golpe al, para él, desconocido agresor y sucede que dando al agresor salva a la víctima. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues depende. ¿Qué importante es el elemento subjetivo de justificación? Pues para unos nada importante, para otros importantísimo. Teorías objetivas, teorías subjetivas de la justificación. Es decir, de nuevo, los sistemas coinciden en los efectos prácticos en la mayoría de los casos y divergen, como antes hablábamos, en los casos límite. ¿Que son muchos o pocos? Depende. En la universidad, los casos límite son diarios, porque son los que estudiamos, porque son los que incluso les contamos a los alumnos, pues para sorprenderles. A ver, ¿usted qué diría? En la aplicación judicial del derecho, hombre, de vez en cuando aparece un caso de alguien que dispara sin saber que es un agresor a un agresor y tiene la suerte de salvar la vida de la víctima. Pero ¿verdad que no pasa todos los días? Ahí es a donde voy, gracias a Dios, porque si pasara todos los días sería un caos, por el uno del abogado diría, yo soy subjetivista, el otro, yo objetivista, pues yo mixto. Claro, entonces, es decir, bajemos un poquito la presión porque estamos bastante de acuerdo. Hay casos límite, Claro, yo antes, y para no llevar las cosas al límite, yo lo que quiero contar a partir de aquí es en qué me inspiré, digamos, cuál era mi pretensión a la hora de, digamos, configurar el esquema de la teoría del delito que se propone en el manual, también como lo has explicado tú, que lo has explicado mejor, mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo. Y efectivamente, es que en derecho penal la gran, ¿cómo diríamos?, la gran tensión viene dada por la contraposición entre dos postulados distintos. Por un lado, el principio de lesividad. Es decir, la idea de daño. Esta idea, la idea de daño, para el derecho civil es fundamental. Es que sin daño no hay responsabilidad civil. Ya puedes haber hecho la barbaridad más grande de tu vida, que si tienes la suerte de que no pasa nada, el derecho civil se encoge de hombros y dice, muy bien. Por lo tanto, para el derecho civil, la perspectiva del daño es fundamental. Y entonces el derecho penal recibe eso. Y probablemente lo recibe para bien, porque no deja de ser una garantía. Decimos, hombre, si se trata de proteger bienes, de evitar daños a los bienes jurídicos, porque los bienes son los que me permiten ser persona, ir haciéndome como cada día mi vida como persona, es muy importante que los bienes no se toquen. Por lo tanto, la dimensión de lesividad es muy importante para el derecho penal. En realidad, además, como resulta que el concepto de antijuridicidad que recibe el derecho penal lo recibe el civil, porque el que se lo inventa no es von List, sino su maestro, Jhering. El concepto de antijuridicidad del derecho penal es el de Jhering. List, que era un discípulo muy listo de un maestro mucho más listo, Jhering, pues lo toma. Y entonces dice, bueno, pues efectivamente, me voy a poner así, pues hace falta que haya lesión.
lesión. Bueno, es verdad que luego con el paso del tiempo hemos dicho en penal, bueno, pero puede haber peligro concreto. Peligro concreto. Bueno, peligro abstracto, porque hay delitos de peligro abstracto. Peligro presunto. Aunque nos llevemos las manos a la cabeza, todos sabemos que hay delitos de peligro presunto. Yo distingo, siguiendo aquí, bueno, varios autores, entre ellos a mi maestro, Mir Puig, que hay que distinguir entre el peligro presunto, es decir, aquel peligro que solo existe en la concepción del legislador. El legislador dice, aquí puede haber un peligro, yo describo un proceso, y el peligro abstracto requiere que en el caso se vea que la conducta era peligrosa. Yo qué sé, si estás conduciendo un vehículo, todavía no tienes el permiso, y estás conduciendo un vehículo un domingo por la tarde en un polígono industrial donde no hay nadie, no pasa nadie, hombre, es una vía pública, estás conduciendo un vehículo sin permiso, esto puede ser un delito de peligro, en España lo es, y sin embargo jamás diríamos que esto es un peligro abstracto, porque ahí no va a pasar nada, la conducta no es peligrosa para nadie, y por supuesto no hay lesión, no hay peligro concreto, pero es que tampoco hay peligro abstracto. Presunto, si al legislador le da la gana decir que todo sujeto que por una vía pública conduce sin permiso, pues aquí tenemos un delito de peligro presunto, cuya legitimidad podemos discutir, pero ahí está. Y aquí está nuestra conducta. Por lo tanto, esta dimensión, como vemos, es muy importante. Lesión, peligro concreto, peligro abstracto, peligro presunto, conducta. Dimensión de lesividad. Sin embargo, digamos que esto que de algún modo anularía lo subjetivo como es interno da igual, en fin, esta es la visión del derecho romano más primitivo, era una visión estrictamente, llamémosle, objetivista de la responsabilidad penal, es decir, prácticamente como la civil. Progresivamente, bueno, pues el derecho romano tardío incorpora ya elementos de una cierta subjetividad, pero hay que decir que donde aparece la segunda dimensión muy importante para el derecho penal, que es la dimensión de enfrentamiento con la norma, la que han subrayado durante décadas sobre todo los autores finalistas, no tiene como eje la lesión y el daño, sino que tiene como eje algo distinto, una norma, ¿de acuerdo? Una norma de conducta que mi conducta vulnera, y aquí todo lo subjetivo, dolo, culpa, culpabilidad. Fíjense, la conducta tiene una dimensión de lesión y también tiene una dimensión de enfrentamiento con la norma, en la que en principio parecería que lo único relevante es lo subjetivo. Yo me enfrento, azúcar, matar con azúcar, lesión, desde luego no, porque no mata. Peligro concreto, tampoco, la víctima del azúcar se lo ha tomado de ahí con el té y demás. Peligro abstracto, tampoco. Peligro presunto, tampoco. ¿Qué hay aquí? En el que quiere matar con azúcar, hay un enfrentamiento con la norma que te prohíbe matar. Te prohíbo matar, pues yo voy a matar con azúcar, ¿qué pasa? Enfrentamiento con la norma. Irrelevante absolutamente desde la perspectiva de la lesividad, pero obviamente denota que el derecho a esa persona no le gusta. ¿Por qué? Porque cree matar. Le han prohibido matar, quiere y cree matar. Unas dogmáticas tendencialmente objetivistas más o menos con alguna corrección. Otras dogmáticas tendencialmente subjetivistas. Esta perspectiva, von List. De entrada, esto, o en cierto modo el sistema neocantiano. Esta perspectiva, sobre todo, el sistema finalista. Bueno, pero hay que excluir las tentativas supersticiosas, dice el Código Penal alemán. O sea, lo del azúcar, no sé yo, pero desde luego si alguien quiere matar a otro con agujas de vudú, el Código Penal alemán dice esto es una tentativa supersticiosa, aberrante, es la terminología del Código Penal alemán, por lo tanto esto, por muy subjetivista que se sea, digo no, esto no. Pero fíjense que todo lo demás sí. Bueno, ante la tesitura de estos dos modelos, un modelo tendencialmente, un modelo de enfrentamiento con la norma como referencia, y otro modelo orientado al daño y norma y lesión, infracción, causación de daño. ¿Ven un poco la dialéctica? Bueno, pues uno dice, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es el término medio perfecto. In medio virtus.
¿Cómo? Bueno, pues decir, quiero construir un sistema que por un lado dé cuenta de una dimensión de lesividad y por otro lado dé cuenta de una dimensión de infracción de la norma, porque esas son las dos dimensiones que tiene el hecho delictivo: dimensión de lesión, dimensión de enfrentamiento. Quiero además que ese modelo me sirva no solo para el delito consumado, sino también para la tentativa relevante. Y quiero que ese modelo me sirva no solo para la autoría, sino también para la participación. Es decir, quiero encontrar el núcleo común a la tentativa y a la consumación, a la autoría y a la participación, desde una perspectiva que integre la dimensión de lesión y la dimensión de enfrentamiento con la norma. Esto es una cruz y este es el diseño del modelo. Vamos a pintarlo con otro color. Por un lado, yo no puedo aceptar que una conducta en la que no hay ningún atisbo de peligro se enfrente a la norma. Tengo que requerir una cierta dimensión de lesión para enfrentarme, para que el enfrentamiento del sujeto con la norma sea relevante. Es decir, la conducta ha de ser peligrosa, ex ante. La conducta ex ante peligrosa, este es el juicio de peligro abstracto, el juicio de peligro abstracto lo hacemos ex ante, es decir, no sé qué pasará, pero tú estás apuntando con una escopeta a una víctima que está ahí, esto de momento es peligroso, aparentemente es peligroso. Conducta intersubjetivamente desvalorada ex ante, conducta intersubjetivamente desaprobada ex ante, que obviamente tiene que ser, para que haya un enfrentamiento completo, para que haya una infracción completa, tiene que haber dolo o culpa y culpabilidad. ¿Ven? Uno de los brazos de la cruz es el brazo de enfrentamiento con la norma, pero ya habiendo incorporado un mínimo de lesividad ex ante, que es el peligro abstracto ex ante, la conducta intersubjetivamente desaprobada ex ante. Juicio, esto no pinta. Juicio intersubjetivo, aquí, esto es el juicio intersubjetivo acerca de la conducta. Si el juicio intersubjetivo dice, aquí no hay peligro, azúcar, fuera, se acabó el problema. Si hay peligro abstracto, es decir, comportamiento intersubjetivamente desaprobado ex ante, segunda dimensión, fíjense aquí, intersubjetivo ex ante. Si hay un peligro intersubjetivo ex ante, la siguiente cuestión es la perspectiva subjetiva, no intersubjetiva ya, sino la perspectiva subjetiva ex ante. La perspectiva subjetiva ex ante ya es la imputación subjetiva. Dolo, culpa, culpabilidad. Perspectiva subjetiva ex ante. Imputación subjetiva del peligro, de la conducta peligrosa. Si estoy en error invencible, bueno, esto es una escopeta, yo no tenía la más mínima idea de que esto tenía capacidad de matar, creía que era un juguete de los niños, y resulta que, esto pasa a veces, cuidado, una señora, en mi pueblo, yo soy de un pueblo de la provincia de Ávila, pues en mi pueblo, una señora cuyo marido era cazador, también pasan cosas así, lamentablemente, cuyo marido era cazador, pero el marido siempre tenía el cuidadoso hábito de, llegando a casa de cazar, descargar, obviamente, la escopeta, limpiarla y dejarla en el lugar X. El día de autos, por algún problema, el marido ni descargó, ni armó, en definitiva, dejó un cartucho en la escopeta. La señora quiere jugar con su hijo pequeñito. Le dice, mira, así es como papá mata a los conejitos. Clic. ¿Qué le parece? Error invencible, error invencible. Por lo tanto, aquí había peligro intersubjetivamente hablando, una escopeta cargada, pero ella no podía partir de ninguna representación subjetiva más que la de la inocuidad absoluta del arma, porque así había sido toda la vida, salvo ese día. Por lo tanto, peligro intersubjetivo, ausencia absoluta de representación del peligro ex ante, perspectiva subjetiva. Con esto tengo la tentativa. Con la perspectiva ex ante
tengo la tentativa hecha. Y tengo el comportamiento de los delitos culposos, el comportamiento desaprobado. Pero, con esto ya ven que los delitos dolosos podemos prescindir del resultado para la sanción, porque ya tenemos una tentativa. En los delitos culposos tenemos un comportamiento desaprobado que, si no ha sido tipificado como delito de peligro abstracto por el legislador, ha convertido la imprudencia cortada en un delito de peligro, pues tú puedes ser lo más imprudente del mundo, vas a chocarte contra el vehículo aquel, tienes la suerte de que el otro se echa a la cuneta, en fin, se va y no pasa nada, tu conducta muy imprudente, no ha pasado nada, por lo tanto no punible. La punibilidad radical de los delitos dolosos, perdón, de los delitos culposos, depende de la perspectiva ex post. Igual que depende de la perspectiva ex post, la consumación, la pena del delito consumado de los delitos dolosos. Perspectiva intersubjetiva ex ante, subjetiva ex ante, perspectiva ex post. Imputación objetiva del resultado. Imputación objetiva del resultado, esto es comportamiento desaprobado e imputación objetiva del resultado, hallazgo obviamente de Frisch, que tampoco sé si compartiría este esquema, porque este esquema a los alemanes lo de dibujar no les gusta, a mí sí, me encanta, y además creo que entra por los ojos, y con las cosas que entra por los ojos pues ayuda también al cerebro, ¿no? Bueno, este es el modelo que se propone en el libro, que es un modelo que pretende modestamente dar cuenta de esas dos pretensiones fundamentales del derecho penal, que es la dimensión de lesividad, neminem lede, no hagas daño, pero al mismo tiempo hay una dimensión de enfrentamiento con una norma, esa norma que descubrió Binding, esa norma que al sujeto en el momento de la acción le dice no hagas, que es un ente, esa norma de conducta, obviamente es un ente, no está en la ley. Cuidado, en derecho administrativo sí, en derecho administrativo hay montones de normas de conducta explicitadas en las leyes administrativas, pero en penal no. En penal el legislador ve las cosas ex post. El que mate a otro, el que cree un peligro desaprobado para la vida de otro, que concluya en una lesión y se le puede imputar a título de culpabilidad, será castigado. Todo esto es el previo a la redacción del tipo. Los tipos ven la vida ex post. ¿Por qué? Porque los tipos lo que en realidad expresan es la norma de sanción. Fíjense que en el fondo parece que los tipos, en realidad quien se dirige es a los jueces. Oiga usted, el que mate a otro, lo tiene usted que castigar con tal pena. ¿Quién es el destinatario? Aunque este es un tema de muchísima discusión doctrinal. ¿Quién es el destinatario de las normas de sanción? Pero en fin, yo creo que sin entrar en discusiones bizantinas podríamos decir el juez. El que, habiendo creado un peligro abstracto para la vida, imputable, dolosa o culposa, y con culpabilidad produzca una lesión de la vida, será castigado como homicida. ¿De acuerdo? O sea que en realidad aquí de lo que estamos hablando es de cómo es la redacción típica, cómo tenemos que reducirla desde un punto de vista teleológico y añadirle la imputación subjetiva que no viene expresada en los tipos, sino en las reglas generales. El legislador, cada vez que redacte un tipo, se entenderá que es doloso, salvo que la culpa esté expresamente mencionada. Aquí tenemos el núcleo del delito de la tentativa y del delito consumado, y también tenemos el núcleo de la teoría de la participación. La teoría de la participación se puede entender de muchas maneras, los analíticos lo ven de una manera distinta, pero lo que, digamos, el punto en el que convergen los intervinientes en un delito, autores partícipes, es que sus respectivas normas, que son normas personales, individuales, no mates, no ayudes, no induzcas, el punto en el que convergen es que sus conductas se unen y dan lugar a una lesión. De alguna manera, cada interviniente tiene una norma de conducta propia, pero vistos desde la perspectiva ex post, convergen en un hecho único. La intervención delictiva es un hecho único que deriva de conductas distintas. Por eso algunos autores dicen, es que en realidad lo que deberíamos hacer es separarlos todos y cada uno castigado por su cuenta, es decir, teoría del fundamento autónomo de la participación. Pero en fin, en mi planteamiento, digamos, la cruz vale para la tentativa, hasta aquí, la T, es la tentativa o el comportamiento desaprobado culposo, la cruz completa es la consumación y este esquema
hay que reproducirlo para cada uno de los intervinientes. Con lo cual, si esto fuera así, si fuera verdad, se demostraría que la conducta ex ante intersubjetivamente desaprobada es el núcleo de la tentativa y la consumación, de la autoría y de la participación. Y el modelo este de la cruz, que no sé dónde lo saqué, creo que de alguna parte, pero no me acuerdo, el modelo así abstracto no era de un penalista, si no lo diría, no me acuerdo, creo que era un administrativista, pero para otras cosas. Simplemente cuando uno quiere equilibrar dos perspectivas distintas, parece razonable integrarlas y buscar un núcleo, una especie de balanza que permita manejarlas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Quisiéramos cerrar este evento, maestro, dándole a usted en primer lugar las gracias por su tiempo, por haber estado acá. Impresionante, de verdad, yo creo que todos los que estamos y todas las que estamos hoy acá sentimos que hemos estado en un momento histórico. Bueno. Un privilegio de verdad muy importante para nosotros. Quisiéramos darle las gracias a todos y a todas los que nos acompañaron, las personas que viajaron, que estuvieron aquí con nosotros los 3 días, que hicieron esto posible. En especial quisiera agradecer a Carlos Arroyave, que estuvo al frente de toda la logística, Sara María Ortegón, Andrés Felipe Otero, María Alejandra Díaz Vargas, Mariana Henao, que hicieron esto posible, gracias a Focus Noticias, que hizo la transmisión y que además hará posible que personas de toda Colombia que no estuvieron acá pues puedan verlo, y sobre todo a mis compañeros del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, porque la nuestra fue una iniciativa privada. No quisimos un patrocinio, una ayuda de las muchas que se nos ofrecieron, porque queríamos que fuera un evento desde nosotros y para nosotros. Profesor Silva, espero que haya sido una experiencia muy buena, muy divertida. Muchas gracias. Para muchas nosotros gracias. Yo estoy impresionado, estoy anonadado, estoy en otra dimensión. Gracias de corazón a todos y todas, y gracias a usted. No, muchísimas gracias. Yo he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien, se nota, ¿no? Me lo paso bien. Entonces quiero agradecerles, bueno, a los organizadores, a los panelistas, a todos y todas las que han estado aquí durante todos estos días. Bueno, agradecerles, digamos, el favor que me han hecho, pues estimulando la discusión intelectual, bueno, sobre el derecho penal, que es mi juguete preferido. Esto no, que no suene frívolo, porque en el fondo hay una vocación de servicio, como decíamos antes, más allá de los juegos de luces y sonido, aquí se trata de prestar el mejor servicio al bien común, y nuestra forma es hacer cosas así. O sea, muy agradecido, y nada, me llevo un recuerdo impresionante, imborrable de estas jornadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias nuevamente, una experiencia inolvidable. Muchísimas gracias. Hasta siempre, hasta siempre. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados ofrecemos soluciones jurídicas integrales, efectivas e innovadoras. Los desafíos legales pueden ser inesperados, pero no tienes que enfrentarlos solo. Somos expertos en derecho penal, extinción de dominio, casación penal, derecho administrativo y disciplinario. Somos tus aliados legales. Consúltanos. En www.rojascastroconsultores.com y en WhatsApp 311-502-4601. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados, su caso, nuestra causa. Eso siempre aparece y nunca pasa nada. ¿Para qué vas a parar? Vamos a perder tiempo. Vamos a demorarnos más. Hermano, no dejes que nuestro viaje sea una despedida para siempre. Que tu viaje no sea una despedida para siempre. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo.
Somos un equipo de abogados a su servicio. Aseguramos conocimiento, experiencia, confianza. Somos la alternativa a sus necesidades. Su caso, nuestra prioridad. Usted, su familia y su empresa encontrarán asistencia, asesoría y representación calificada. Jesús Yepes Abogados. Un equipo a su servicio dentro y fuera de Colombia. Puede contactarnos en jesusyepesabogados.com o en nuestra línea 601-712-7711 o en el WhatsApp 316-328-3382. En el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro realizamos asesorías y peritajes para personas que están siendo acusadas o demandadas en donde necesitan un respaldo técnico-científico en medicina forense, psiquiatría forense, odontología forense, psicología forense, física forense, balística forense, entre otros. Si usted como abogado está llevando un caso donde necesite asesorías y peritajes, estamos para asesorarle. Consúltenos. La fiebre amarilla mata. Vacunarse salva vidas. Si tienes más de 60 años y estás en zona de emergencia por fiebre amarilla, protege tu salud. Vacúnate. Una sola dosis, gratuita, segura y eficaz. Contra la fiebre amarilla, vacúnate. Colombia tiene quien la cuide. Ministerio de Salud. ¿Quieres ganar un concurso del Estado o aprobar un preparatorio de Derecho? La clave está en la preparación. Este libro, Manual Práctico de Preguntas y Respuestas para Preparatorios del Estado y Estudiantes de Derecho, es la herramienta que necesitas para contestar cada prueba y avanzar con confianza al éxito. Con preguntas clave, respuestas claras, ejemplos prácticos y soluciones explicadas paso a paso, este manual se convertirá en tu mejor aliado. Suscríbete al Diplomado Preparatorio para concursos de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y todas las entidades del Estado con los más expertos docentes. Asegura tu éxito. Adquiere tu libro en el WhatsApp 310-562-7526 o en la página web www.nuevajurídica.com. 20% de descuento para los suscriptores del canal Focus Noticias. ¿Alguna vez has pensado que solo unos kilómetros por encima del límite pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte? Porque cuando aceleras pones en riesgo la vida de nuestros niños y niñas. Es nuestro deber proteger a las personas de conductores y conductoras que van con exceso de velocidad. Por eso estamos en las vías. La vida es muy valiosa para perderla en la vía. Por ti y por tu familia, baja la velocidad. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso.